En esta mañana quería compartir con la iglesia acerca de un personaje del Antiguo Testamento llamado Nehemías. Yo creo que habéis oído hablar de Nehemías en más de una ocasión. Y el título del mensaje es Oración y Acción, porque Nehemías fue un hombre de oración y de acción. Hay dos libros que están seguidos uno detrás del otro, Esdras y Nehemías. Antiguamente Esdras y Nehemías prácticamente eran como un libro. Antiguamente porque en la escritura hebrea no existían los versículos, los capítulos, y en las versiones modernas pues todos esos titulitos en negrita para poder encontrar mucho mejor aquello que buscamos en la Biblia, ¿no? Y era un rollo, ¿no? Que se iba desarrollando y era todo seguido, ¿no? La prueba está cuando Jesús estuvo en la sinagoga de Nazaret. Dice Lucas que desarrollando el libro, pues era eso. Bien, pues los dos, Esdras y Nehemías, están juntos. Esdras, un escriba, Nehemías, gobernador. Y antes que Nehemías y escribas llegaran a Jerusalén, había ido un hombre antes, llamado Zorobabel. Porque cuando Nabucodonosor invadió el reino del sur, el reino de Judá, después de dar oportunidades a los reyes de Judá, los cuales se rebelaban constantemente, ellos decidieron, Nabucodonosor y el ejército, destruir el templo y la ciudad de Jerusalén y llevar deportados a Babilonia a gente de Jerusalén. Por lo tanto, el templo y las murallas de la ciudad de Jerusalén estaba todo destruido. En la primera expedición que salieron, cuando les permitieron salir, Zorobabel reconstruyó el templo. Pero las murallas todavía estaban todas destruidas, de tal manera que en aquel tiempo una ciudad sin murallas era un peligro, porque otras naciones podían conquistarla. Y la verdad es que estos dos libros yo recomiendo que los leáis, son muy interesantes, a mí me encantan. Y es que, toda la Biblia, porque la Biblia tiene una característica muy especial, y es que, contraria a muchos libros, es la palabra de Dios. Y es como un oasis en medio del desierto. Estando en Guinea, dirigiendo el colegio El Buen Pastor en Malawi, en la secretaría había un eslogan que decía: los libros te informan, la Biblia transforma. Y la verdad que se estropeó el cartel y dijo: poner otro, hacer uno nuevo con el mismo eslogan, porque consideraba que era muy importante. Porque la Biblia siempre está viva y fresca, y la volvemos a leer una y otra vez. Y aun cuando no las sepamos de memoria, siempre conserva ese factor sorpresa que se encarga de enseñarnos algo. Porque según la disposición del corazón y del alma, tú lees un versículo ahora y lo lees aquí un tiempo y te dice otra cosa diferente. La Biblia es muy rica. Y siempre nos enseña, nos exhorta, nos reprende, nos anima. Por eso es que es bueno aprender versículos de memoria, pero sabiendo lo que dice cada versículo y poniéndolo en práctica en su contexto, no fuera de contexto. Pero volver a releer y estudiar los libros de la Biblia es muy refrescante. Por eso te invito a que, si hace tiempo que no has leído, por ejemplo, libros de Esdras y Nehemías, te invito a que lo hagas. Porque
es la gran virtud de la palabra de Dios. Su vigencia, su riqueza, su frescura. No dejéis de leer la Biblia todos los días. Os va a bendecir. Pero vamos a lo que es, en primer lugar, el mensaje de la palabra del Señor después de esta introducción. Vamos a ver cómo este gran siervo del Señor llamado Nehemías, lo primero que hace es orar cuando se entera por su hermano Hanani que los muros de Jerusalén están por los suelos. Lo primero que hace, fijaros, es orar. Porque la oración nos lleva a comunicarnos con Dios. La oración nos lleva a abrirnos nuestros corazones. Nos lleva a quebrantamiento, nos hace ver que somos débiles, pero a la vez tan fuertes. Nos lleva también al quebrantamiento. Nos hace desnudar nuestras más íntimas intenciones, pero sobre todo nos lleva, ¿sabéis a qué? A depender de nuestro Dios. Cuando nos damos cuenta de que no somos capaces de hacer muchas cosas por nosotros mismos. Y cuando nos damos cuenta que tenemos limitaciones, cada uno tiene las suyas. Pero la oración también nos permite adorar al gran Dios hoy. Orar es hablar con Dios. Es hablar como cuando estamos conversando uno con otro. Pero es con Dios. Él está en el trono, en el cielo, y hablamos. Y Él siempre nos escucha. Bueno, algunas veces yo tengo que decir que en algún momento también me he enfadado con Él. ¡Ah, Señor! ¿Por qué? Pero Él es grande y es maravilloso. Y Él siempre responde. Muchas veces la no respuesta es una respuesta también. Por eso es que orar es disfrutar de su presencia y nos permite de forma comunicativa entregarle nuestras vidas sin reservas. Y esto último, sin reservas, debe ser llevado a la práctica, porque de lo contrario se convierte solamente en una frase hecha y ya está. De las tantas veces que manejamos los hijos de Dios y que en ese tiempo están de moda las frases hechas, sobre todo en las redes sociales, frases positivistas que nos alejan de la realidad y que esconden la verdad. La palabra de Dios nos lleva a conocer su carácter, sus demandas éticas y morales, sus grandes prodigios, su amor, su ira, su santidad, en fin. Hablar con Dios nos hace llegar a conocer sus atributos. Y Dios es omnipotente, omnisciente. Dios es grande. Bien, pues, en el diario vivir de cada uno de nosotros podemos experimentar a Dios si queremos hacerlo. Nos lleva a poner en práctica lo que hemos aprendido, nos lleva a ejercitar nuestra fe. Orar y hablar con Dios y leer su palabra nos lleva a manifestar su gloria, que es lo más importante. Yo tengo que reconocer que tanto el misionero en Guinea, Damaris y yo, cada día veíamos la mano de Dios, que de alguna forma o de otra siempre estaba ahí. Lo percibíamos, pero de una manera muy clara, muy fuerte. A veces me he preguntado, ¿qué es más importante, la oración o la palabra de Dios? ¿Otro que pensáis? Bueno, yo tengo que deciros que yo creo que la respuesta es que ambas deben ir de la mano. No podemos orar a un Dios si no lo conocemos. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Por medio de su palabra, leyendo la Biblia, que es la revelación particular para nosotros, que Él nos ha dado. Es entonces cuando lo experimentamos en nuestra vida de cada día. Nosotros hablamos con Dios a través de la oración y Él nos habla a nosotros especial y específicamente a través de su palabra, que es la Biblia. Pero bien, vamos a retomar el tema que nos ocupa referente a los libros de Esdras y Nehemías. Sobre todo de Nehemías. Podemos ver todo lo que hemos dicho en la vida de estos hombres. Pero
enfocándonos, vamos a enfocarnos especialmente en Nehemías. Nehemías vio un problema y se afligió. Pero él no se quedó ahí. Y en vez de revolcarse en la autocompasión y en el sufrimiento, Nehemías actuó. Nehemías dejó el cargo de copero del rey. Nehemías estaba muy bien ahí, como copero del rey, en Babilonia. Y él dejó el cargo de copero del rey en el gobierno persa. ¿Sabe por qué? Porque sabía que Dios quería que él motivara a los judíos y fuera líder de ellos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que dejar algunas comodidades para servir al Señor? Para estar ocupado en sus cosas. A veces hay hermanos que vienen a la iglesia y han tenido que tomar decisión con respecto a la prioridad. La prioridad es estar con el Señor, escuchar su palabra, estar en comunión con los hermanos, adorarle y alabarle, rendirle culto. Eso no tiene precio. Pero Dios utilizó los talentos de Nehemías para que realizara un trabajo de la reconstrucción del muro de Jerusalén. Nehemías organizó, administró, supervisó, alentó, se enfrentó a la oposición, que fue bastante, e incluso intentaron hacerle caer en una trampa. Los enemigos le dijeron: vamos a tener una reunión en el templo. Y él dijo: no voy a ir, porque sé que lo que quieren es matarme. El Señor hace que sus hijos estén prevenidos a través de esa intuición que el Señor les da, en este caso a Nehemías. Por lo tanto, Nehemías lo que hizo fue, en principio, organizar, administrar y supervisar, como acabo de decir, hasta que se reconstruyeron los muros de Jerusalén. Nehemías no solo era un hombre de la palabra y oración, era un hombre de acción. En el momento adecuado, Nehemías pidió al rey Artajerjes permiso para ir a Jerusalén a reconstruir esos muros caídos. Y el rey aceptó. Pero es interesante resaltar en Nehemías capítulo 2 que él pregunta al rey Artajerjes. Pero él tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo de estar cerca del rey Artajerjes? Tenía miedo porque su semblante estaba decaído, desanimado, estaba preocupado. Había estado orando muchas veces por sus hermanos en Jerusalén. Y presentarse delante del rey como copero que era, con ese semblante, ¿sabéis qué le podía ocurrir? Que lo podía meter en el calabozo, en la cárcel. Sin embargo, él tenía ese miedo, porque era peligroso mostrar esa tristeza. Pero él, no obstante, se presenta delante del rey con este semblante que acabo de mencionar. E incluso llevaba ropa de cilicio, porque cualquiera que llevara ropa de cilicio, que eso era simbolismo de ropa de luto, no podía ni siquiera entrar en el palacio. Esto lo encontramos también en el libro de Esdras, podemos verlo. Y a Nehemías no le dio pena confesar su miedo, y no permitió que el temor le impidiera hacer las cosas que Dios lo había llamado a realizar. Cuando permitimos que los miedos gobiernen nuestras vidas, ¿sabéis qué? A los miedos los hacemos más poderosos que Dios. Y el miedo no es más poderoso que Dios. El mismo David, él en el Salmo 23, lo está diciendo, ¿no?
él iba bajo las sombras de muerte. Sombras de muerte. Pero las sombras no te matan. Las sombras te pueden dar miedo, pero no te matan. Y Nehemías, él no permitió que el temor le impidiera hacer las cosas que sentía que Dios le estaba llamando a realizar. Por eso es que hay algunas tareas que Dios desea que hagas y el miedo te detiene. Estoy preguntando a ti ahora. ¿Hay alguna cosa que tú no haces por miedo? Tengo que decirte esta mañana que Dios es mayor que ese miedo. Y el primer paso para superarlo es reconocerlo y amar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en el amor no hay temor. Hace 2 sábados, ayer no, el otro sábado anterior, tuve una experiencia. Lo voy a contar. Mi hija mayor, por mi cumpleaños en noviembre del año pasado, me contrató un vuelo para parapente. Y bueno, era noviembre y diciembre, pues la fecha no era muy buena para volar. Bueno, para ir en parapente. Entonces el organizador puso fecha, pero el sábado que íbamos a volar hacía más tiempo. Entonces me llamó diciendo que no podía, se había cancelado el vuelo. Total que hace 2 sábados lo promovieron para hace 2 sábados y ya hacía buen tiempo, ¿no? Entonces allí fuimos, mi esposa con mi nieto que está en estas vacaciones con nosotros. Allí fuimos los 3. Bueno, pues para ir resumiendo, subí al parapente con el monitor detrás y empezamos a volar. Me dice, ¿no tienes miedo? Digo, no. Y a mí me gustan estas cosas. E incluso, bueno, dice, pues te voy a hacer algo de acrobacia. Entonces me hace, para abajo, luego para arriba. ¿Cómo estás? Digo, bien. ¿No has dado miedo? Digo, no. Bueno, sí. Mira, yo confío plenamente en el Señor, porque luego estuvimos hablando acerca de Dios, ¿no? Y tengo paz, estoy tranquilo, porque sé que si me muero, voy al cielo, voy a estar con Él allí. Y no tengo miedo a morir. Entonces, ¿qué hace el monitor? Me lleva contra las rocas de la montaña, hacia las rocas. Y cuando está cerca de las rocas, sube para arriba, ¿no? Y dice, ¿está bien? Digo, estupendamente. El amor echa fuera el temor. Estaba sorprendido el monitor, porque otro, no sé, pero en mi caso fue así, ¿no? Díganos cuál es, así no lo contratamos. Entonces, vemos que en Nehemías capítulo 2, versículo 4, si alguien quiere seguir los versículos que voy dando, el rey le pregunta a este hombre de Dios qué es lo que él quiere. Lo primero que hace es orar a Dios, al Dios de los cielos. Dios puso inmediatamente en el corazón de Nehemías lo que quería que hiciera. Y Dios responde inmediatamente a la oración. Es decir, que fuera a Judá para reedificar los muros de Jerusalén, las murallas. Y el Señor le da gracias delante del rey. Qué grande es Dios. Pensaba que lo iba a meter en el calabozo, pensaba que... No, pero con el Señor todo es diferente, porque Dios es un Dios de sorpresas. Y Dios le dio gracias delante del rey y consiguió que le diera permiso para ir a Judá. Que le diera carta para que los gobernantes no lo entorpecieran. Que le diera carta para que el guardabosques le diera madera para reconstruir las puertas de las murallas. Bueno, mucho más de lo que Nehemías estaba pensando que podría conseguir. Por lo menos en 8 ocasiones en este libro de Nehemías podemos ver cómo él oraba espontáneamente. Nehemías oró en todo momento, incluso cuando hablaba con otros.
Porque él sabía y confiaba en su Dios, porque le conocía. Porque orad sin cesar, dice Pablo. Uno puede orar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Yo nunca he hablado tanto con Dios como cuando estuve como director de misiones nacionales en nuestra convención. Con el coche, en 4 años me hice 200.000 kilómetros. ¿Sabéis lo que ir conduciendo y hablando con Dios? Bueno, siempre, claro. Música, hablar con Dios. No dejéis de hablar con Dios, de compartir con Él. No dejéis de hacerlo, porque Dios te escucha y Dios te habla. De alguna manera, Él también te habla. Es grande eso. Entonces, cuando en el capítulo 2, versículos 7 y 8 de Nehemías, tan pronto como obtuvo el permiso del rey, él empieza a pedir ayuda. Él no lo hace todo, porque una persona no puede hacerlo solo. Esta es la cualidad de humildad que debe ser una característica de un hombre de Dios, para así llevar a cabo una mejor tarea, formar equipo. Todos somos uno. Y entonces empezó a observar, a evaluar cómo estaban los daños en aquella ciudad y en los muros. Y después de esto presenta su plan con mucha determinación. Demostró un excelente enfoque para la solución de problemas. Él obtuvo información de primera mano y consideró con mucho cuidado la situación en que se encontraba. Luego más adelante presenta la estrategia práctica. Es decir, que aprendemos de Nehemías muchas cosas, porque antes de iniciar cualquier proyecto, cualquier decisión que tomemos, debemos planear con anticipación, revisar, para asegurarnos que las ideas son realizables, y ser realistas, y también presentar en nuestra casa, en nuestros trabajos, en la iglesia, planes con confianza y llenos de fe. Porque antes, como Nehemías, hemos orado a Dios por ello. Sin orar, no lo hagas. En tercer lugar, la renovación espiritual muchas veces comienza con una persona. Nehemías fue el instrumento que Dios usó para dicha renovación. La buena mano de Dios estaba con él. La oposición estaba presente en medio del proyecto. Sanballat y Tobías se encargarían de eso, pero Nehemías estaba confiado en su Dios. No todas las cosas salen fácilmente. Muchas veces hay oposición, hay dificultades. Pero si realmente tienes claro que Dios quiere que hagas eso, hazlo. Nehemías habló con Dios. Dios respondió con un plan. Y Nehemías siempre confió en él. Oró y actuó. Así es. ¿Cuántas veces ya he aconsejado que hay 3 cosas que hay que hacer cuando uno quiere tomar una decisión y hacer algo? Primero, tener visión. Tener claro lo que quieres hacer. Segundo, oración. Y tercero, acción. Estas 3 cosas. Y el Señor te cerrará puertas o te abrirá puertas. Tú tienes que verlo y experimentarlo. Pero en el caso que nos ocupa, a pesar de que parecía imposible y a pesar de los obstáculos, Nehemías no se desanimó, no se desalentó. E incluso hasta sus enemigos reconocieron que Dios estaba con él. Qué importante es eso también. Nehemías provocó entonces, con su ánimo, con su decisión, un despertar espiritual y una reforma en el pueblo de Jerusalén, en el pueblo judío de Jerusalén. Hay un montón de lecciones que aprender, pero donde la cosa empieza a ponerse interesante es en el capítulo 8 de Nehemías. Solamente voy a mencionar una cuestión que me parece tan importante y que me gusta mucho.
y que me ha impresionado es ver cómo después el pueblo, los niños, mujeres, hombres, todos, después de estar varias horas parados en una plaza en medio del pueblo, escuchando la ley de Dios, escuchando la Escritura, el pueblo fue quebrantado al punto de que se arrepintieron de sus pecados y lloraron de dolor delante del Señor. Prometieron cambiar de vida y obedecer la palabra de Dios. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén no solo encontró los muros derribados, encontró también vidas destruidas. Aprendemos que el primer paso para reconstruir nuestras vidas espirituales es ir a la palabra. El resultado fue inmediato. Después que el pueblo fuera expuesto a la palabra de Dios, se arrepintió. Dice Nehemías 8, versículo 8, capítulo 8, versículo 8, que leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Después de exponer esa palabra de Dios, el pueblo se arrepintió. Tomó una acción inmediata del pueblo. Abandonó y soltó el pecado. Por lo tanto, al quitarse la atadura que tenían, aceptaron la verdad, quedaron libres. ¿Qué sucedió después? Inmediatamente se regocijaron y Dios bendijo al pueblo. Porque Dios nos bendice después de un arrepentimiento verdadero. No de un remordimiento de conciencia, sino de un arrepentimiento verdadero y genuino, el cual trae consigo avivamiento espiritual en nuestra vida. Para ir terminando, concluyendo el mensaje, podemos recapitular un poco lo dicho. Dios puso deseo en el corazón de Nehemías y le dio una visión. Y Nehemías oró y se puso en marcha. La oración y la acción van tomadas de la mano. Igual que va tomado de la mano la oración y la palabra de Dios. Cualquier cosa que hagamos o decidamos, que sea siempre con oración. Y si es con oración, seguro, y si Dios lo cree, seguro que va a llegar a buen término. Por eso es que no basta reconocer y confesar el pecado. Si nuestro espíritu se tiene que avivar, para eso tiene que haber una reforma. Si no hay una reforma dentro de nosotros, si simplemente es un entusiasmo de momento, eso no va a reconstruir nuestra vida espiritual. Dios no quiere cosas a medias, a la ligera. Dios quiere vida. Él no necesita tus dones. Él no necesita tu dinero. Él no necesita de ti nada, porque Él lo tiene todo. Pero Él quiere tu vida. Él quiere tu vida. Porque sabe que si tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, y Cristo está en tu corazón, todo lo que tienes estará a su disposición. Porque el Señor te bendecirá. De ahí que pídele a Dios que Él sea el centro de tu vida y que todo lo que digas o hagas sea todo de acuerdo a su voluntad. Si eso es así, tu vida será transformada y bendecida. Si no es así, pues ya depende de ti. Que el Señor te bendiga y que seas un hijo o una hija de Dios bendecida, para que así puedas bendecir a otros. Así sea.